Los nazis en la batalla de Stalingrado, una hazaña que supuso un cambio radical en el curso de la Segunda Guerra Mundial. Vladimir Putin asistió a la ceremonia de conmemoración en Volgogrado, actual nombre de esa ciudad. En su discurso destacó la valentía y el coraje que mostraron los soldados durante aquel enfrentamiento. El destino de la patria de todo el mundo se decidía en aquel momento en Stalingrado. Y aquí, en plena medida, se reflejó el carácter inquebrantable de nuestro pueblo. Combatió por su hogar, por la vida de sus hijos, y al defender Stalingrado, salvó a su patria. El triunfo en esta batalla se convirtió en la encarnación de la valentía de nuestros soldados y comandantes, del talento y el coraje de los líderes militares soviéticos. Y la derrota decisiva de los nazis en Stalingrado se hizo real gracias a las operaciones estratégicas del ejército soviético cuando el enemigo quedó acorralado. De ese modo, la maquinaria bélica de Alemania fue vencida en aquella batalla. Repasamos los momentos clave de esta resolutiva victoria, como siempre, con uno de nuestros compañeros que ya se encuentra en el estudio, Tyrone Lino, porque ¿cuáles han sido los momentos clave de esta contienda? Hola María, bueno, clave y también como todo un punto de inflexión se puede considerar el triunfo en la batalla de Stalingrado allá en el 12 de febrero de 1943, pues el registro histórico se da cuenta que este triunfo de las fuerzas del Ejército Rojo sobre los alemanes generó que desde ahí, partiendo de esa fecha, de ese triunfo, los alemanes no hayan tenido ya el mismo poderío y se vaya generando, desquebrajando de a poco, bueno, su derrota que finalmente se consumó. Pero ¿qué tal si revisamos todos los datos que implicó esta batalla, una de las más cruentas que registra la humanidad, en el siguiente extracto? Bueno, 200 días, muchísimos muertos, pero eso no sucedería si alguien no toma decisiones. Entonces, ¿cuál fue el papel de los dirigentes en aquel momento? Claro que sí, se puede considerar que fue toda una inspiración lo que estuvo de parte de los dirigentes del Comité de Defensa del entonces Stalingrado, quienes decretaron dos órdenes. La primera es la 227, en la cual se exhortaba al espíritu combativo y patriota de los habitantes de Stalingrado, en la que se ordenó ni un paso atrás. En esta se hablaba mantener el espíritu de patria y proteger justamente la ciudad para no permitir que las tropas alemanas vayan en su avanzada. Incluso haciendo una pequeña pausa de esto, esta frase llegó a tener tal trascendencia a nivel mundial que muchos países, muchos hechos históricos también se volvió a repetir en mi país, incluso en lo que fue la guerra del Cenepa. El extinto presidente Sixto Durán Ballén también la citó a los habitantes, ante miles de habitantes, en lo que fue un conflicto bélico. A ese punto llegó de la trascendencia esta frase, pero dentro de este aspecto también se generó otro decreto en la cual se hablaba y se exhortaba a los habitantes de Stalingrado a formar barricadas, a la construcción de barricadas, y dentro de un pequeño extracto de lo que decía esta orden, la misma mencionaba: no le daremos nuestra ciudad natal a los alemanes, todos nos levantaremos como un solo para defender nuestra amada ciudad, nuestro hogar natal, nuestra propia familia. Aquí se hablaba que tanto los profesionales, los intelectuales, las personas de a pie, hombres, mujeres, adolescentes, niños, todos tenían que participar en la construcción de barricadas. Y es que definitivamente los combates provocados por los alemanes o generados por los alemanes dio un precio muy elevado a la ciudad. Se habla de más de 40.000 edificaciones destruidas, en ruinas luego de los ataques, y de ahí que también esto provocó que el 90% de viviendas hayan quedado prácticamente destruidas. Incluso de estos hechos no solo se habla por parte de las edificaciones que quedaron en pie, el caso de este monumento de piedra de niños en la estación del entonces Stalingrado, sino también de los testimonios de periodistas internacionales, de relatores quienes hablaban de este acontecimiento. Algunos decían: ¿alguna vez ha visto algo similar? Otros decían: solo pensar que aquí también vive gente.
es posible pensar en cómo derrotarlos. Se hacían ese cuestionamiento, decía, es ridículo intentar hacerlo. Esto por parte de uno de los periodistas del Chicago Daily News, allá en 1943, quien se hacía esta pregunta como algo impensado, pero finalmente esto así sucedió. Bueno, y como sabemos, Stalingrado ya no se llama de la misma manera. ¿Qué sucedió para que cambiaran el nombre? Bueno, se generaron una serie de acontecimientos, no solo desde ese punto, sino desde más atrás también, revisando lo que es la historia del ahora Volgogrado. En 1589 se llamó Tsaritsyn, su apellido del zar de la época, luego Stalingrado en 1925 y luego, y finalmente, como se la conoce, Volgogrado desde 1961, en honor a su afluente natural. Aquí podemos ver esta estampa del antes y el después de la hermosa ciudad de Volgogrado, que tiene definitivamente un aspecto histórico muy fundamental, incluso para cerrar también este análisis dentro de la estatua conocida como la Madre Patria. Forma parte de esta una frase tan interesante, tan hermosa, que dice: el viento de hierro los golpeaba en su cara, refiriéndose a los alemanes, pero ellos seguían avanzando, y una vez más un sentimiento de miedo supersticioso envolvió al enemigo. Entonces, ellos se preguntaban, ¿son humanos los que nos atacan? ¿Son mortales? Imagínate, qué hermoso. Es la historia como cuenta esta anécdota, este hecho. Bueno, pues muchas gracias por toda esta información. 75 años de aquella sangrienta batalla, y seguimos hablando de esto, Tyrone, porque precisamente ese monumento 85 metros de altura, llamado la Madre Patria, no solo es un recuerdo de aquellos trágicos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, sino que forma parte de una trilogía de esculturas. Junto con las estatuas de Magnitogorsk y Berlín, simboliza el esfuerzo de toda la URSS y el papel decisivo en la victoria sobre el nazismo. Lo vemos.